Muy buenas tardes. Charla entre desconocidos. Un podcast para todos y para nadie. Sigamos con este juego, que es pensar. Ya habíamos hablado de la mente serena, que propone a Heidegger. Ya habíamos hablado sobre el asombro, que es aquello que propicia el pensar. Eso que decía Aristóteles, para iniciar un pensamiento, una idea. Hoy nos vamos con otra idea fundamental de otro filósofo, Platón. El pensar pertenece a la naturaleza, a lo que es. Es la abstracción. Para Platón hay que recordar lo que el ser humano por naturaleza tiene. Perfecto. Comparto esa idea. Yo ya conocía, solamente estoy recordando. Al ver un objeto, muchas veces no sé cómo se nombra, pero el objeto no me es indiferente. Aprendo de lo que la gente que me rodea me ha enseñado desde mi nacimiento. Sabe uno que puede uno utilizar para cierta u otra cosa. Hay quienes van a decirle es la experiencia. Para mí es la abstracción. Yo quiero pensar, tengo que abstraer de la naturaleza eso que va a definir a las cosas o a los objetos. Las ideas están desordenadas. Las tengo que ir acomodando en el transcurso de mi vida. Tengo que ordenarlas. En esto coinciden varios pensadores, entre ellos Platón, Aristóteles, los modernos, en que hay que darle un orden a las ideas. Un orden a aquello que experimentamos, aquello que a través de nuestros sentidos, de nuestras sensaciones, conocemos o que recordamos. Dependiendo la línea que uno va decidiendo seguir, que no estoy tanto de acuerdo en eso, en que cada quien tenga su verdad o que cada quien decida lo que es. No. Soy de la mentalidad que hay una verdad con varias perspectivas. Y como dice, cada quien habla como le va en la feria. Hay muchos pensadores que han manejado esa línea. Otros que dicen, no, hay una sola verdad y es esta exactamente. Hay quienes dicen hay que experimentar, hay que conocer, hay que captar la idea de algo material y no viceversa. Es un gran conflicto en el pensamiento definir exactamente qué es el pensar. Como les comentaba, para mí lo fundamental es asombrarme de algo, para que ese objeto que me ha asombrado empiece a tener una definición en mi cabeza.
Tengo que abstraer una idea, un concepto, ya sea universal o particular, o de lo particular a lo universal. Va uno a manejar la vertiente que uno crea más conveniente. Otro punto muy importante, yo les decía, hay que tener una mente serena, una mente tranquila. Hoy en día hay un exceso de información que ya ni siquiera necesitamos ver el objeto físico completamente para definirlo. ¿Por qué? Porque nos llega información, nos llegan imágenes de una manera virtual. Hay quienes van a decir, bueno, pero es que si te llega de la manera virtual no hay ningún problema porque al final de cuentas estás usando una imagen de una realidad, de un objeto que vas a abstraer a tu mente. ¿De acuerdo? Sin embargo, esa abstracción que estoy tomando es una idea o es algo real, pero no necesariamente estoy viendo el objeto. Porque al final de cuentas, esa idea que voy a captar, que me ha sorprendido por su belleza, por su estética, por su colorido, por diferentes situaciones, al final de cuentas voy a tener menor perspectiva, porque al final de cuentas esa imagen que recibo va a estar limitada a lo que me están mostrando. Cuando yo lo abstraigo de un objeto, puedo tocarlo, puedo sentirlo, puedo hacer sonido, puedo ver el color, puedo ver la textura. Hay una gran cantidad de sensaciones que se puede percibir con tener el objeto enfrente. En cambio, si es de una manera virtual, es una imagen, aunque sea en 3D, en tercera dimensión, al final de cuentas está limitado para la sensación o para la percepción. No significa que no sea real o que no sea tomado de algo real. Sin embargo, si hay un exceso de información, que el exceso de información limita la percepción. Hay demasiado que ver o hay demasiado que ver qué es lo que nos han enseñado los demás o lo que el artista que tomó la imagen o fulanito de tal que puso una descripción ya va mediatizada. Y para pensar realmente no es malo utilizar medios para conocer, imágenes, descripciones de otra gente. Pero uno tiene que ir a captarlo de preferencia, ya sea cualquier concepto. Entonces, al recibir la información, al recibir la imagen, al recibir al objeto, hay que ordenar su estructura. Para Aristóteles era de una manera. Para Platón era, yo ya nada más vi este objeto y lo estoy recordando. Y aunque nadie me diga cómo se llama ese objeto, yo lo voy a identificar. Para Aristóteles es, tengo el objeto, lo visualizo, lo palpo, uso mi experiencia y lo defino y lo meto en mi archivo. Este objeto lo acabo de conocer y le voy a dar una definición desde lo general para irlo reduciendo hasta lo particular. Muy bien, son dos percepciones interesantes. Pero en las dos percepciones veo que es necesario ordenar.
encontrar una estructura para ese objeto, emitir un juicio, saber si me sirve o no me sirve, si me es conveniente o no me es conveniente, si es una sola idea, un concepto ya dado o un concepto que yo estoy definiendo. Y yo le voy a dar un orden en mi archivero, que es mi cerebro. En todos estos momentos, para ordenar una idea o un concepto, tengo que definirlo para diferenciarlo de lo otro. Si es un objeto nuevo, si es una idea nueva, pues voy a encontrarle algo original, porque acaba de llegar a mi estructura de pensamiento. Que aquí hay algo muy curioso. Al tratar de encontrar estos puntos importantes, como lo es el asombro, ya una idea dada por un filósofo, lo que es tener una mente serena para poder captar y no revolucionar a mi cerebro a que defina o a que maldefina algo, y al abstraerlo y decir voy a darle un orden, tengo que tener la capacidad, el momento de serenidad, para también reconocer si no es solamente una fantasía, si no solamente es un sueño, ¿es real o es irreal? Hoy en día, cuando uno ve esta maravillosa películas con toda una estructura de imágenes, de sonidos, de colores, que nos llevan a un mundo irreal y que nos apasiona y que nos adentramos y que al momento de verlo emitimos juicios, emitimos ideas sobre esa película, sobre esa obra de arte, sobre ese sonido, sobre esa sensación que me transmitió. Tiene uno que darle una definición para diferenciarlo una cosa de otra, de lo real, del sueño, del mito, de la abstracción para poder pensar. ¿Por qué digo todo esto? Hoy en día hay muchos saberes. No todo el saber es pensar. No toda la información es correcta. Tenemos que tener la capacidad, y esto es lo que estamos buscando. Me asombro de un objeto. Tengo la serenidad para captarlo. Tengo que darle un orden a lo que estoy conociendo. Esa es mi tercera idea para ir redondeando lo que es el pensamiento. No simplemente ideas, información, ¿no? Hay que meditarlo, hay que analizarlo, hay que estructurarlo para poder emitir un juicio, para poder dar una definición, para poder encontrar nuestra propia forma de pensar, nuestra estructura de pensamiento. Recuerdo muy bien a un maestro que me enseñaba lógica, el maestro Alameda. Decía, cualquier pensamiento tiene una lógica, el detalle es encontrársela. Si yo transmito o yo pienso que es la lógica, es una estructura del pensamiento. Y él decía, aún en el caos hay una lógica. El detalle es
encontrar esa lógica. Se me hace muy complicado poder debatir esa idea, porque al final de cuentas era una persona con experiencia, que sabía de lógica, que sabía de estructuras del pensamiento y que lo había investigado. Y cuando te da razones, dices, aún en el caos hay una lógica. Simplemente hay que ser sagaces, observar, experimentar, verificar y todo va a tener una lógica. Me lo llevo a mi idea que me atrae más, todo tiene una estructura. Aún el caos, a lo mejor el desorden es la estructura. Puede ser. Así como el mito tiene una estructura. Una leyenda tiene una estructura. Un recordar un sueño tiene una estructura. Que sea universal para todos o no, ahí está muy interesante. Les digo, estamos viendo 3 pasos fundamentales para el pensamiento. Asombro. Pero en el asombro puede entrar los sueños, pueden entrar los mitos, la magia, las sensaciones, o sea, todo lo que nos puede generar una experiencia. Es asombro al final de cuentas. Aún la ciencia es asombrosa, las matemáticas. Experimentar es fabuloso. Entonces se llena uno de ideas maravillosas. Un enjambre de ideas se vienen a la cabeza. O hay exceso de ideas. O hay exceso de objetos. Hay exceso de sensaciones. Tenemos que tener una mente serena para ir poniendo todo en contexto. Tranquilidad, serenidad. No significa sereno ser lento. Sereno es estar tranquilo. Saber que tenemos la capacidad de adquirir un sinfín de ideas, de abstracciones, de realidades, como le querramos llamar. Pero sí tener nuestra mente preparada y adecuada para poder pensar, analizar, emitir juicios. Al tener esta mente serena, nos va a dar la capacidad de ordenar todo lo que estamos experimentando, observando, viendo, dependiendo en el área que nos manejemos. En las artes, en la ciencia, en la tecnología, en la educación, en la política, en el sentido común. Tenemos que tener esas habilidades e ir ordenando lo que uno va decidiendo. El pensar no es simplemente para tener un afán de ser X o Y persona. El pensar es poder vislumbrar nuestro mundo, nuestra realidad, ya sea idealista, ya sea materialista. Que yo le quiera dar una primicia a la idea, o yo le quiera dar una primicia al objeto material, uno lo va a decidir conforme va uno aprendiendo, conociendo, pero con una mente tranquila, serena. La verdad se asoma y se oculta a la vez. No significa que haya muchas verdades. A lo mejor nada más tuvimos un segundo para percibir la verdad.
pero fue lo que alcanzamos a percibir. Nuestra realidad. De repente ves un objeto por un instante y hasta lo que lo empiezas a analizar le das un concepto. Y eso es con los objetos materiales, que de repente puede ser más accesible. Pero cuando vienen las ideas, que yo no veo el objeto, pero no por el hecho de que yo no esté viendo el objeto, no significa que no tenga una existencia real. A mí me pueden hablar de un oso hormiguero y nunca lo he visto. Ok, a lo mejor puedo ir a un zoológico y verlo, pero hasta ahorita no lo he percibido y no puedo negar que exista un oso hormiguero. Pero he recibido información, o lo he visto por internet, o por un medio electrónico, por televisión, a lo mejor por carta, que bueno, por una imagen, o alguien me lo ha descrito. Entonces ya tengo más información, sí, pero yo no podría mostrar o no podría decirle, o mi definición de un oso hormiguero sería muy limitada, porque sería recordar mis imágenes o lo que me han dicho que es. Cambio, si yo lo conociera, si yo lo tocara, si yo lo percibiera directamente, mi idea o mi descripción de los hormigueros sería distinta. Y esto lo podemos traer con cualquier objeto o también con cualquier idea. Y aquí es donde viene la gran problemática. Hay ideas que nos sorprenden. Una de ellas, libertad. ¿Qué es la libertad? Me han dicho esto y esto. Bueno, ¿y quién tiene la verdad? Pues hay que buscarle. Hay que abstraer. Hay demasiada información sobre la libertad. Pues vamos a leerla. Ok, yo tengo este concepto de libertad porque lo escuché en Sartre, porque lo escuché en fulanito de tal, lo escuché en fulanito de tal, pero yo lo percibo así y así. ¿Por qué? Porque estoy en un mundo diferente o con una percepción diferente a la que ellos percibieron por su época, por su definición, por su medio ambiente, por su estructura de conocimiento. No significa que todos te mientan, pero tampoco significa que todos te digan la verdad. Al final de cuentas, esa palabra libertad, a través de mi experiencia, a través de mi conocimiento, le voy a dar una definición, la que más me guste o la que me parezca conveniente en este momento, porque es lo que conozco. Pero si en un futuro alguien llega y me expresa esto, esto y esto, puede que esa idea de libertad cambie. ¿Por qué? Porque voy a tener más perspectivas y mi misma experiencia me va a dar una amplitud para la palabra o también para eliminar ideas que tenía sobre esta palabra que es la libertad. Pero para esto tengo que llevar un orden, una estructura en mi cabeza. Ok, voy sobre esto, esto y esto. Que aquí es donde me da un gran terror. Porque si los encargados de educarte, si son tus padres, pues con sus limitaciones o con su gran capacidad de información que tienen, por los años, por la experiencia, por su educación, por todo lo que conlleva. Pero cuando le dejas la educación al Estado, al sistema educativo, claro que te van a enseñar una ideología, algo que ellos quieren
enseñarte que es más conveniente para ellos y muchas veces más conveniente que para ellos que para ti como aprendiz. Era algo que yo ya había manejado sobre la nueva escuela mexicana. Hay quienes dicen, no, es que no es de izquierda, es que no es de derecha, no es de centro. De acuerdo. Hasta ahorita no le he percibido hacia dónde vaya directamente, porque no puedo decir que es de ultraderecha, para nada. Pero que me digan que es de izquierda, no lo percibo así. Percibo más un conservadurismo y un retroceso a lo anterior del neoliberalismo. Sin embargo, algo que sí puedo asegurar que contiene la nueva escuela mexicana es mantener en el poder a quien nos está gobernando, o sea, ese sistema, ese esquema. Bueno o malo, cada quien lo decide, cada quien lo percibe. Uno le encuentra cosas buenas, cosas negativas al futuro. Claro, uno a través del ordenamiento para adquirir un pensamiento le va dando un camino. Y completamente estoy seguro que lleva una ideologización. La nueva escuela mexicana tiene una idea fundamental. Claro que la tiene. Conservar este sistema de gobierno e irlo ampliando. Que me parezca correcto o no, es otro tema, pero les digo, ¿por qué llego a estas conclusiones? Porque tengo una estructura de mi pensamiento, porque lo voy ordenando, porque le voy dando un cauce, porque voy encontrando una estructura y a través de esa estructura voy analizando lo que estoy leyendo, lo que estoy conociendo. No significa que sea la única forma de conocer. A lo mejor voy a encontrar más ideas. Y de hecho ahorita vamos con 3 ideas, nada más para crear un pensamiento. El pensamiento. Una teoría del conocimiento. Son 3 puntos que veo claves para aprender a conocer. 3 puntos claves que si yo fuera un maestro tendría que mostrarle a mi alumno. Tendría que asombrarlo. Tendría que darle tranquilidad, una mente serena y tendría que enseñarlo a ordenar. No decirle cómo tiene que pensar, sino que él vaya creando su estructura, que la vaya captando y yo poniéndole ideas. Y no nada más una, muchas. Darle opciones para que tenga sentido en un momento dado el libre albedrío. Entre más opciones tenga, aparentemente será más libre. Si uno le dice qué es o cómo tiene que pensar, pues ya uno no le da la libertad. Entonces son puntos bien interesantes. Para poder pensar hay que asombrarse, hay que tener una mente serena y hay que ordenar todo lo que abstraemos, o todo lo que recordamos, o todo lo que conocemos. Entonces, ese es un tercer punto sobre el pensar, que me motiva a seguir buscando ideas para poderlas exponer en este podcast
en esta charla entre desconocidos, donde cada persona es una percepción. Hay quienes piensan como uno, otros muy distinto, otros similares, otros muy parecidos, otros completamente distinto. Y ahí es donde empieza lo interesante de los debates, ver ideas, exponer ideas, que a mis 52 años, hacia dónde voy con lo que he aprendido, que hay cientos de autores que hablan sobre el pensamiento, de acuerdo, y hay quienes son sorprendentes, hay quienes no me sorprenden tanto, porque a lo mejor ni los entiendo. Sin embargo, la experiencia, la escuela, la educación, la costumbre, la historia, la religiosidad, las costumbres de mi pueblo, claro que me dan una forma de ser y de pensar. Y como les digo, ahorita llevamos 3 ideas. ¿Me las pueden refutar o no? No hay problema. El asombro, la serenidad y el ordenamiento. El ordenamiento de todo lo que se está percibiendo. Para poder encontrar esa lógica del pensamiento o esa estructura del pensamiento o eso que hace al pensar único. Se aceptan ideas, se aceptan propuestas, analicémoslas. Si les agrada cómo vamos, interesante. Si les desagrada, también díganme por qué. No hay ningún problema. ¿Qué más ideas hay que añadirle a un pensamiento para que se vaya forjando una estructura en el pensamiento, principalmente en los jóvenes de hoy? Uno ya va de salida. No porque uno diga, ya me voy a morir, no. Sin embargo, ya tiene uno una vida con toda una carga ideológica o muchas cargas ideológicas. Y uno va decidiendo, yo camino por este lado, por este y por este otro. Porque al final de cuentas, cualquier crítica que hagamos, ya sea a la política, a la economía, a la educación, a la psicología, a la medicina, a las matemáticas, a la ciencia, etcétera, a las artes, va a ser a través de nuestro pensamiento. Aquí lo de repente, lo triste y lo escabroso de la realidad es que mucha gente dice yo pienso. Está bien, tienes la capacidad de pensar, pero no sé si lo estés haciendo. Porque aún uno puede pensar erróneamente, creo. Se puede uno equivocar. Pero está uno intentando buscar, discernir, analizar. Y les digo, hay ideas que puede uno analizar bastante bien, hay ideas que le van a causar a uno frustraciones. Claro que sí. Si uno, como dicen, si uno quiere entrar en controversia, pues entramos en religión, entramos en política. Y va a haber toda una serie de problemas. Entramos en educación, que realmente es triste darse cuenta de que muchos docentes aún no saben pensar o no saben analizar, no saben sacar las ideas de un ensayo, de una propuesta educativa,
porque al final de cuentas no han estudiado esas propuestas. Es que a mí me dijeron que era esto, esto, esto y esto. Ah, ok, está bien. Pero ¿qué acaso no tienes la capacidad de poder analizar el escrito que te acaban de dar? La nueva escuela mexicana es esto, esto y esto. Tú no tienes la capacidad de poder interpretar, de poder saber hacia dónde te llevan. He ahí el detalle de por qué hay que aprender a pensar para poder analizar, para no quedarme con lo que el otro me dijo. Hay que escucharlo, pero hay que ver si lo que está escrito y lo que se está llevando a la realidad es lo que me dijeron. Porque ya cuando alguien te dirige para enseñar esto o aquello, es porque ya tienen identificado hacia dónde quieren ir. Y tú no has sido capaz de saber hacia dónde vas a llevar a tus alumnos, cuidado con eso. O cuando a mí me dicen los derechos de los niños, los derechos humanos. Cuando a mí me dicen es que eres libre de expresarte y de repente te empiezan a coartar esa libertad de expresión. O te desaparecen, o te eliminan, o simplemente te obligan a callar. A veces no eres libre o si lo eres. Cuidado con todo eso, con la economía, tema fundamental hoy en día. La psicología. Cuidado con los psicólogos, porque ellos saben que es un buen negocio y saben cómo mantener su negocio, que no es malo, es su trabajo, es su profesión, pero claro que tienen que conservar su estructura para poder seguir laborando y ganando. Cuidado con los maestros. Un buen maestro sabría a qué se están enfrentando el día de hoy. Sabrían distinguir entre neoliberalismo, entre izquierda, entre derecha, conservadurismo, con los liberales. Y me he dado cuenta que mucha gente no sabe distinguir estas ideas. Y no nos metamos en religión, porque entonces viene toda una problemática. Es curioso que un católico esté en contra de un judío, siendo que su máximo exponente o el llamado Jesús Cristo será judío. ¿Y hoy por qué estás en contra de los judíos? Y también es bien curioso que me llamo cristiano, pero no considero a Jesús Dios. Toda una problemática, ¿eh? Pero porque no hemos ordenado las ideas. Porque no hemos tenido la mente serena para poder adquirir los conocimientos. A lo mejor nos hemos quedado con el asombro. Es que fulanito de tal habla precioso. O es que el pastor me dijo esta palabra clave. Es que el sacerdote, que tiene una gran preparación, me dijo que esta es la verdad. Cuidado. Cuidado con lo que toda la gente dice. Pero más cuidado con lo que uno decide. Entonces ahí lo dejamos por el día de hoy. Todo lo que conozcamos hay que darle un orden.
una estructura, un orden lógico, si lo percibimos desde la manera en que me lo indicaron alguna vez. En todo hay una lógica. Simplemente hay que encontrarle ese ordenamiento que lleva. Entonces, pues muchas gracias y esperemos seguir con esta temática. Ahorita vamos a parar un poquito lo que es el pensamiento, pero vamos a tomar esas 3 ideas y vamos a unir otras 5 ideas más que ya tengo en el tintero, pero también vamos a manejar otros temas que nos parecen importantes y que vamos a tocar, porque viene una política, muy en una época política muy importante y que no podemos dejar a la y se va. Y vienen unas reestructuras del pensamiento religioso a nivel mundial que también no podemos dejar pasar. Vienen unos cambios educativos que desde el próximo verano nos vamos a dar cuenta hacia dónde va esta nueva escuela mexicana. Las nuevas tendencias globales, que también son puntos bien importantes. Entonces, si les agradan todos estos temas, suscríbanse a este canal, denos un like o un dislike y hagan propuestas para exponerlas. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.